Señores, regresamos con el programa y vamos a entrar ya al tema netamente político nacional, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país? Hablábamos ayer de temas de reformas, la urgencia de algunas de ellas, pero siempre quedan en el tintero temas importantes como el de hoy. Vamos a ver cómo hemos titulado este segundo bloque. Financiamiento de partidos políticos. Hay quienes están a favor y dicen que esto acabaría con el dinero negro, el dinero sucio, y hay quienes dicen por qué los ciudadanos tenemos que pagar financiar a los partidos políticos que en lugar de favorecer hacen daño a nuestro país. Se une a la mesa de debate Roberto Rojas. Roberto, un gusto, bienvenido. ¿Qué tal, Pepe? Muchas gracias y saludo a todos los de la mesa. ¿Qué te parece este tema? ¿Financiamiento público o financiamiento únicamente privado? Bueno, lo que deberíamos de preguntarnos es por qué desde el año 2003, cuando se saca la ley de partidos políticos, lamentablemente no se ejecuta lo que se norma y lamentablemente cae, como siempre, en muchas normas muertas, ¿no? Leyes que salen, se producen y finalmente no logran su cometido. ¿Te refieres al artículo 29 de la ley? De la ley de partidos políticos, efectivamente. En el 2006... se pensó que se iba a implementar a través de la cantidad de votos que obtengan los representantes al Congreso por partidos políticos, pero estas no se han dado. Cabe recordar que lo que se busca aquí es cumplir varios principios fundamentales que tienen que tener los partidos políticos, como son, por ejemplo, la publicidad, que sean estos públicos, que sean auditables, que se sepa cuáles son las fuentes y particularmente que exista un principio de equidad. Lamentablemente hasta la fecha no se ha logrado desarrollar esta ley y creo que le hace un daño terrible porque necesitamos que los partidos políticos estén institucionalizados, necesitamos darle una mirada a qué es lo que están haciendo, porque hoy lo que tenemos son filtraciones de fondos. Muchas veces ahora se está viendo, por ejemplo, la minería ilegal y de otras fuentes que realmente tienen dudosa reputación y que buscan intereses diferentes a los del país. Sin duda, se habla, si hay una comisión investigadora en el Congreso que habla del nexo entre el narcotráfico y los partidos políticos, o en algunos políticos en todo caso. Doctor Ibaceta, ¿qué piensa usted? ¿Financiamiento público, público-privado, solo privado? Pero es que no podemos hablar de financiamiento de partidos políticos cuando no hay partido político. Bueno, de estos grupos, digamos, ¿no? De estos grupos que intentan hacer... Si no hay partido político y no hay una estructura, como él dice, entonces ¿para qué le vamos a dar plata? Pero por otro lado, en este momento se le da dinero al grupo político que coloca representantes. Debería darse. No se le da. Hay un forado, una deuda que no se cumple. Pero la economía no está cumpliendo. ¿Con qué autoridad van a pedir también? Pues, sí. Porque imagínate, yo lo que iba a decir, no sabemos los montos si es que se cumple, porque sería una majadería que teniendo esa representación le estemos pagando. Sí, claro. Entonces, primero, si tenemos un déficit de institucionalidad en el país, hagamos primero que funcione la institucionalidad y de acuerdo a eso, cuando nuestros sistemas de controles sean eficaces, démosle dinero, porque si no van a jugar a los dos frentes. Ese es el problema que muchos dicen también. No solamente va a haber dinero público, sino también dinero sucio. ¿Qué piensa Jerónimo? Primero, política y políticos no es lo mismo. O sea, y eso debe quedar muy claro para la población, ¿no? Porque hay un descrédito enorme y justificado de los políticos. Y la política es otra cosa. La política es la convivencia armónica de los seres humanos, vecinos, periodistas, nosotros en esta mesa para poder llegar a un bien común. Bueno, etimológicamente hablando, pero realmente hablando en nuestro país no es eso. Eso es lo que debería ser. Hay temas cotidianos. La delincuencia común, el caos, el tráfico. No satanizar la palabra política. La política es buena. Yo creo en la política, o sea, creo firmemente en la política. Esto es política. O sea, y en ese sentido sí creo que el Estado debe fortalecer la práctica política. Sí, lamentablemente nos toca lidiar con estos partidos políticos, o sea, o estas aparentes partidos políticos, y que nos sentimos poco representados. O sea, terminamos votando, eligiendo, en fin, votando una suerte de menú, como lo hablamos en un programa anterior, del cual nosotros no quisimos tenerlo. Pero volviendo al tema de eje, sí creo que deben financiar, no solamente en esta parte final de la campaña, sino debe haber algún tipo de mecanismos para promover, crear y despertar en la ciudadanía la conciencia política. Porque si seguimos en este ritmo de descreimiento en la política, o sea, tenemos escenarios como el que va a ocurrir en unos meses. Terminamos votando por el menos malo, terminamos eligiendo candidatos que no queremos y terminamos
evaluando la posibilidad de votar en blanco, que es, que es renegar contra toda la clase política, Pero, además. yo creo que la población sí hace política y piensa políticamente. Porque Por lo menos un sector. La Toda la política es un arte para armonizar intereses, ¿ya? Pero los políticos están manejando intereses diferentes. Ese liderazgo del que habla el Papa no se da aquí. Aquí llegan al poder y cada uno dice, es mi interés, es mi oportunidad y le saco el jugo. Todo en la vida es un juego de intereses. Tu interés puede ser diferente o mayor que el mío sobre el mismo objeto y vamos a tener un conflicto. No todos tienen el mismo poder para poder... No todos juegan el mismo juego con las mismas oportunidades, ¿no? Hay juegos que se dan a otro nivel en el que sí hay muchísimo dinero y poder político, y hay juegos de política cotidiana, menuda, que practicamos todos los ciudadanos a nivel cotidiano, ¿no? Que no tienen el impacto que debería tener. Pero si lográramos, cualquiera que sea, porque el microcosmos es igual que el macrocosmos. Sí, lo que funciona en el macrocosmos y el microcosmos es igual. Por lo tanto, el que sabe armonizar en lo pequeño, sabe armonizar en lo grande. En lo grande también. Vamos con una llamada telefónica del público que ya está conectado con nosotros. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Llamaba porque quería dar mi opinión respecto, yo soy Huancayo, ciudadano. Buenas noches. Quería dar mi opinión respecto a partidos políticos. Lamentablemente, como mencionan ustedes, hay mucha mano sucia y dinero mal habido en estos financiamientos de partidos. Pero una manera de regular muy eficiente y sin hacer mucho problema podría ser el hecho de que la administración y todo el dinero que se maneje de los partidos políticos tengan que pasar por el Banco de la Nación. El Banco de la Nación puede financiar, administrar, registrar los ingresos, salidas, como una cuenta de cualquier otra institución. Fondos bancarizados. Se supone, exacto, el sistema para que se controlen los ingresos y las salidas y no hayan justamente problemas como estos, de desbalances, de aportaciones, porque cualquier ciudadano puede hacer una aportación a un partido político. Ok, muchas gracias. Interesante su punto de vista. Yanina tiene algunos mensajes que nos vienen llegando a nuestras redes sociales y luego seguimos con las llamadas. Yani. Así es, Pepe, el público ya está comentando también en las redes sociales acerca de este tema. Enrique Garrido nos dice que para evitar situaciones como las denuncias de corrupción vinculadas a Odebrecht, parecería conveniente que el Estado financie a los partidos. Mercedes Gómez también nos trae otra opinión. Ella nos dice que las cúpulas partidarias continuarán recibiendo dinero prohibido, aunque los financie el Estado, porque la corrupción ya echó raíces en ellas. Muchas gracias, Yani. Llamadas del público. Hola, buenas noches. Aló, buenas noches. Sí, señor, bienvenido. Yo pienso de que ahí hay un representante de Perú Posible, el señor Rojas. Ya que él ha sido integrante del comité ejecutivo, ¿por qué no afirma que realmente hay partidos políticos? Él sabe. Ok, gracias por su llamada telefónica, muy amable. ¿Otra llamada? Hola, buenas noches. Hola. ¿Aló? Sí, caballero. Le pido que hable un poquito más fuerte, por favor, para escucharlo bien. Para definir bien el problema que es muy importante, que se está tratando, hay que definir el término política para podernos poner de acuerdo. Por ejemplo, la política, a mi juicio, es el arte de impostar con objetivos económicos, sexuales y patológicamente por el morboso deseo de definir el destino de la vida de uno, decenas o millones de seres humanos. Esta es, a mi juicio... Casi le pregunto yo de dónde me saca ese concepto. Es a su juicio, ahora sí lo comprendo. Bueno, es una opinión, ¿no? Ok, muchas gracias. Gracias por su llamada. Hola, buenas noches. ¿Aló? Aló, buenas noches. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Qué bueno que se esté discutiendo este tema que es tan importante, ¿no? Para todos los ciudadanos y ciudadanas, de saber cómo realmente se manejan los fondos en los partidos. Yo recuerdo que en los años 70, donde hice una pequeña militancia,
cada uno de los militantes aportábamos en el partido para que pueda salir el periódico, para que se pueda tener un fondo. ¿Por qué es que tendríamos nosotros que del pago de nuestros impuestos tener que mantener partidos donde hay gente tan corrupta, que hay gente con tan incapacidad como para poder gobernar, ¿no? Entonces yo creo que lo que tendría que haber es una fuerte militancia política que tenga capacidad de mantener su partido desde el propio bolsillo del militante. Muy bien, gracias por su llamada telefónica. Roberto, la gente desconfía para poder aportar, para poder decir los peruanos vamos a pagar campañas a los partidos políticos, ¿no? Por ahí creo que viene la desconfianza. Sí, hay una última encuesta que habla de que el 88% de los ciudadanos no están de acuerdo con el financiamiento de los partidos políticos. Pero aquí yo quisiera hacer una reflexión. ¿De dónde nacen los políticos? Los políticos, ¿el reflejo de qué son? Los políticos son el reflejo de la sociedad del cual las elige. O sea, yo he caminado mucho por el Perú y hay muchos ciudadanos que transgreden normas, que le pagan a un policía cuando los intervienen, y ellos son los mismos que reclaman mejores políticos. Necesitamos hacer reformas institucionales. Es lo que debería hacer, ¿no? Necesitamos hacer reformas institucionales. Y los partidos políticos, por ejemplo, esta ley... Porque igual, discúlpame, pero igual yo no creo que el Perú esté representado en su clase política. O sea, yo creo que hay un tema de comunicación, educación, de representación. O sea, debería ser como tú dices, pero yo no creo que estemos representados. Yo creo en los peruanos y creo que en general somos mucho mejor que la clase política que nos representa. Pero también somos un poco flojos. Pero ¿sí, hay un mutismo, ¿no? Porque o somos parte del problema o somos parte de la solución. Y creo que deberíamos de partir del punto que hay muy buenos ciudadanos, muy buenas personas que están en sus casas, que necesitan reunirse en torno a aquellos que creen en la buena política y qué hacer, no solamente en la crítica. Pero yendo al tema de la ley y de la reforma que no se ha hecho en los partidos políticos, nadie dice, por ejemplo, qué está pasando con los movimientos regionales. Hoy los movimientos regionales, que son los que ganan las elecciones en el 70-80% en las últimas elecciones del 2011, ellos tienen a cargo, por ejemplo, un montón de recursos y sin embargo el marco legal que ellos tienen es totalmente debilitado. Prácticamente es el sueño de tener la casa propia o el partido propio por unos meses, por unos años, se gobierna, no le dan cuentas a nadie y simplemente se termina y termina en un acto de corrupción. Vimos lo de Ancash hace poco. Sí, por ejemplo. ¿No? Un movimiento regional, cuenta conmigo. La OMPE no lo intervino, el Jurado Nacional de Elecciones tampoco, porque lamentablemente hay una debilidad en el marco legal hacia los gobiernos, hacia los movimientos regionales. Yo le pregunto al otro extremo, doctor Ibaceta. Si bien es cierto, hay gente que dice, yo no daría ni un centavo a estos grupos políticos, ¿no es cierto? De la mía no se van a mantener. Pero hay otros que dicen, oye, ¿cómo acabamos con el dinero sucio de los partidos políticos? ¿Tal vez en un control de dinero público bancarizado? No serviría mucho, porque los que aportan de buena fe van a bancarizar, pero los que te dan una bolsa por otro lado y tratan contigo para negocios, o sea, siempre hay un modo de sacar la vuelta. Lo que no funciona son los sistemas de controles, pero como no tenemos liderazgos, puede haber buenas gentes, pero el que llega al poder y el que tiene poder económico y social no da buen ejemplo, es el más prepotente del mundo. Y nosotros criticamos siempre al poblador, al más pobre, al taxista, a la combi, cuando los que más tienen se comportan peor que los combis y los taxistas. No respetan a nadie. Y en las altas esferas no respetan y la a nadie. policía, págale un gran sueldo, pero si el policía, el juez, el fiscal tiene un ritmo de vida superior y le gusta la coima, por más sueldo alto que tenga, siempre va a seguir coimeando. Entonces, nuestro país carece de marcos legales. El paternalismo. Fíjate cómo se ha legislado electoralmente para tratar de controlar a los partidos políticos y somos paternalistas como los movimientos regionales y no se concibe que son eslabones de una misma cadena y que se han debido amarrar. Entonces, como no se han amarrado, le sacamos la vuelta por ahí, pues. Pepe, yo quisiera hacer un aporte. Yo creo que no es necesario
darles dinero. Yo creo que se pueden hacer otro tipo de transferencias, como por ejemplo conocimiento. Se les puede capacitar, porque finalmente los partidos políticos son los que de una u otra forma en un proceso electoral llegan al poder y son los grandes tomadores de decisiones. Es un tipo de financiamiento igual, ¿no? Es un tipo de financiamiento, pero es mejor, porque creo que la ciudadanía lo percibiría mejor. No te voy a dar dinero, te voy a dar capacitación, te voy a dar bonos para que puedas, digamos, tener otro tipo de gente que te ayude a estrategias. Pero igual, o sea, políticas públicas a mediano a largo plazo. Para políticas públicas. A mediano a largo plazo, porque, digamos, debatir este tema de financiamiento en este instante, obviamente, o sea, todos partimos, como bien lo dice usted, doctor Ibaceta, en el caso de la pareja presidencial, ¿no es cierto?, denunciada este domingo, son dos personas, ¿no?, aspirantes a colaboradores eficaces. ¿Cuánto dinero mal habido debe haber entrado a la mayoría de partidos políticos? O sea, como hablamos hace tiempo en el programa de Brasil, hay una investigación, qué bien que se está investigando, pero eso debe ser un porcentaje mínimo del dinero que no entra bancarizado, con boleta, con factura, reportado en la OMPE. Una letra muerta. O sea, no podemos partir generalizando la desconfianza. Hay que, para hacer políticas y crear, digamos, pensar en el mediano a largo plazo, de tener partidos sólidos que podamos financiarlo, tenemos que comenzar planteando temas que no se deban a la coyuntura. Ahorita... Pero utilizando tu discurso, generando confianza. Sí, hay que generar confianza. Y la generación de confianza es un proceso. O sea, yo hace un rato te escuché hablar de un término muy interesante, la bipolaridad. No podemos ser extremistas. Yo creo que hay que ir de a pocos, ¿no es cierto?, transferir conocimiento y poco a poco los partidos políticos, los realmente que logren llamarse partidos políticos, recibirán un financiamiento. En América Latina, Argentina, Chile, por decir, tienen financiamientos para inclusive actividades de campaña. Entonces, no estamos hablando de... Lo que está bien. Estamos con unas llamadas telefónicas. México ha hecho una inversión de una gran fortuna, como 300 millones, una barbaridad. Y se descubrió que no todo iba por el ángulo regular tampoco. Vamos con unas llamadas y al regresar, pregunta para el panel. ¿Cómo se genera confianza? Porque en el discurso está bonito, ¿no? Generemos confianza. Vamos a ver que nos digan cómo se genera confianza. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Agradecerles por todo el tema del financiamiento de los partidos políticos y escuchaba a los panelistas. ¿Aló? Sí, lo estamos escuchando. Adelante. Me parece que todo lo que se haga en el país con buena voluntad, ajustándose a los marcos de la ley, va a proceder a una buena democracia y a una buena sociedad. Lo que nosotros vimos es que los marcos legales no funcionan y solamente funcionan para los grandes, para defenderse sus intereses o las corrupciones que tienen dentro de ese entorno. Muy bien. Y nosotros... Gracias por esa comunicación desde Trujillo, muy amable. Hola, buenas noches. Aló, buenas noches. Bienvenido, señor, lo escuchamos. A ver, es una pregunta para el doctor Ibaceta. ¿Los partidos políticos son organizaciones de derecho privado? Si esto es así, yo no entiendo cómo el Estado puede invertir en darle dinero a los partidos políticos. Buena pregunta, gracias por su llamada, muy buena pregunta. Antes de la siguiente comunicación, una respuesta breve, mi querido doctor. Sí, personas jurídicas de derecho privado no, pero son aspirantes al poder público. Por lo tanto, esa línea y ese objetivo debe asegurar un buen servicio, un buen liderazgo y un buen sistema de control. Entonces, lo que se quiere con un financiamiento es que la mayor parte de la población conozca perfectamente lo que van a hacer, pero que no se diga, como se dijo la otra noche acá, todos nos engañan, ¿no? Todos nos engañan. Por ahí va el tema de la confianza. Muy bien, vamos con una llamada y regresamos con esa respuesta. No se me adelante, doctor. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida, adelante. Gracias. Mire, hablan sobre los partidos políticos. Yo soy una mujer mayor y he vivido y he visto que los partidos políticos de antes, cómo se formaban, con gente proba, que no es difícil hacerlo, porque ahora entra gente que no tienen, que presenten sus currículum, qué cosas son, de dónde vienen, qué profesión tienen,
qué han hecho en los trabajos que han tenido, qué grado de moral tienen. Entonces, empezando desde ese punto, ese ciudadano es capaz de formar un partido político. Perfecto. Pero se presenta un señor sin currículum, que ha tenido problemas con la justicia, que ha sido un hombre vetado por la justicia y sin embargo forma un partido político. Muy bien, señora, muchas gracias por su llamada telefónica. Yani, rapidito, mensajes que nos llegan a través de las redes. Así es, Pepe, tenemos diversos comentarios. Sergio Macedo nos dice que los partidos políticos carecen de fondos porque sus militantes y los eventuales seguidores desconfían del uso que les darán los dirigentes. Isabel Postigo también opina, nos dice que fácil es pedirle dinero al pueblo que financia a esos políticos que cuando gobiernan buscan enriquecerse y no que el Perú progrese. Muchas gracias, Yani. El J tiene un informe que ha preparado sobre este tema también. Adelante con el informe del J. Del escándalo. No le creo absolutamente nada, ¿no? Bueno, está ocultando algo. Tergiversan mucho. De acuerdo a la Ley de Partidos Políticos para el periodo 2012-2016, el Ministerio de Economía y Finanzas debió entregar 60 millones de soles para financiar a los partidos políticos. Si bien se espera que con esta medida el ingreso de dinero negro disminuya en las organizaciones políticas, la población tiene mucha desconfianza. Prácticamente lo que están utilizando es la plata del pueblo, ¿no? No estoy de acuerdo, porque los partidos políticos deberían de sobresalir por ellos mismos, ¿entiendes? Por el esfuerzo de todo lo que es la agrupación o todo lo que es la corporativa. Que es plata perdida, pues, ¿no? Que están echando al agua. De acuerdo con Gerardo Tábara, representante de Transparencia, en la actualidad el financiamiento de los partidos tendría su origen principalmente en las empresas privadas. En la realidad, los partidos se están financiando con aportes privados únicamente, de sus propios militantes, de empresas privadas o de personas naturales que les dan aportes regulares, especialmente durante las campañas electorales. Mientras tanto, los pobladores de a pie también parecen tener claro quiénes están detrás del financiamiento de los partidos políticos. Compañías gigantescas que compran el voto. Amigos, empresarios, ¿no? Allegados al candidato, ve la manera, ¿no? Las grandes empresas, por proteger sus inversiones. Bueno, los empresarios, ¿y por qué lo hacen? Interés. Un ejemplo de lo que podría ocurrir en el Perú lo podemos ver en México, donde en el último proceso el Estado invirtió más de 300 millones de dólares. La tercera parte de este presupuesto se gastó en burocracia partidaria y solo la otra tercera parte en campaña electoral. El dinero restante se gastó en diversas capacitaciones. Muy bien, ahí estaba el informe de Juan José del Castillo. Les preguntaba yo a ustedes, ¿cómo se genera esa confianza de la que estamos hablando? Con ejemplos, o sea, hay que dar el ejemplo. No podemos partir de la desconfianza en los partidos políticos porque son los partidos políticos los que están, por ejemplo, conformando este gobierno. El partido que ganó, la oposición, los partidos nos representan, nos guste o no nos guste. O sea, hay que financiarlos. Yo creo que hay que, por supuesto, nos molestará, será una medida antipopular, la gente desconfía, pero no podemos a nivel de institución seguir desconfiando. A lo que voy es a que no, yo reitero, no solamente en el corto plazo, sino en el largo plazo. Como decías tú, a través de charlas, pero también dinero. En este contexto, sin financiamiento, lo que se logra es que la capacidad de llegada a los rincones del país se limite a los dos partidos que tienen aparatos fuertes y el resto se vuelve azaroso. Nos enteramos en Lima de 5 candidatos y el resto del país nada. Hay que financiarlos por más que sea impopular y por más que a la población diga que no le parece, no importa. El Estado está por sobre lo que eventualmente pueda pensar la gente. ¿Qué piensa Roberto? Bueno, yo creo que si se logra ir en etapas, se debería de pensar antes que el propio financiamiento en fortalecer procesos, por ejemplo, como el de democracia interna, porque si no vamos a terminar financiando a caudillos, a cúpulas, y esto va a deteriorarse. Hemos visto que hay partidos ya familiares, partidos que tienen liderazgo de 15 años y los líderes no entienden que en el poder existe la alternancia, existen los recambios generacionales y existen las nuevas visiones y nuevas tendencias que se tienen que dar al interior de las organizaciones políticas. Creo que los procesos van a comenzar
cuando nosotros nos demos cuenta que los partidos políticos tienen que empezar por el fortalecimiento de la democracia interna y los procesos, para el tema de capacitación, y de ahí, en una tercera etapa, tal vez venga el financiamiento de los partidos políticos. Bueno, en eso estoy de acuerdo. Tiene que ser progresivo y no podemos dar plata si no nos dan confianza y que podemos controlar. Pero ¿cómo generamos esa confianza? Pero buen ejemplo, primero, y que nos demuestren que sin darles plata al Estado, sirven en el poder para los intereses del pueblo. Pero te voy a poner un ejemplo. A ver. La población se está acostumbrada a que alguien diga, yo voy a ser presidente y yo tengo plata, punto. ¿De dónde viene esa plata? No lo sabemos porque cuesta un montón. Pero me han hecho recordar que cuando fui de visita a un lugar de la sierra y celebraban su fiesta patronal, las novenas significaba que cada autoridad, la policía, la judicial, la fiscal, le debe comer a toda la población. Cuando yo pregunté a los magistrados, ¿con qué plata ustedes financian la comida de toda la población? Ah, dice, los amigos financian. ¿Y está legitimado socialmente? Sí, porque si no les damos de comer, no nos quieren y nos votan. Entonces, allí hay una dicotomía, ¿no? Del poder que quiere financiar y de la población que pues, es manipulable fácilmente. Pepe, solamente para decirte que no es posible que muchos partidos políticos estén pidiendo que la cuota del 20% se incremente al 25%, que es a dedo. Entonces no se puede hablar de financiamiento si las cúpulas quieren seguir tomando decisiones a dedo. Eso de ninguna manera. Una campaña cuesta, según algunos estimados, aproximadamente 3 millones de soles. ¿Campaña de qué, una campaña electoral. ¿Presidencial? No. Para poder llegar y tener presencia en regiones, seguramente más. Alrededor de 10 millones de dólares. Claro. Pero lo mínimo es 3 millones, $1 millón. Entre 1 y 3, 4 millones de dólares. O sea, si no hay un manejo, una presencia, una intervención de alguna manera del Estado un poco más activa, seguiremos permitiendo que sean lobbies de empresas permitidos, además legales. Narcotráfico, claro, que ya eso es ilegal, pero terrible. Legalmente está permitido que hayan montos de financiación de empresas y de mesías en fin, de mecenas. Sí, lo que no funcionan son los controles. Pues. No sí, porque inclusive hasta los límites deberían estar controlados y no se hace. ¿Quién va a controlar esa OMPE como está sin tener la fiscalización de Pero mire, ¿cómo concluimos? Porque tenemos que concluir este bloque, pero yo, ustedes mismos lo han dicho y yo termino como una reflexión para este bloque por lo último que ustedes están diciendo, porque dicen lo que hay que hacer aquí es generar la confianza, no podemos ir a los extremos, pero las características que ustedes nos dan es de extrema desconfianza, pues, y ni siquiera para los controladores, lo que están haciendo la OMPE, ¿cuál esta OMPE va a controlar? No, lo que están haciendo los actores en este momento. A esos mesías pero estamos, es parte de una realidad. Pero acá en el panel estamos, creo que coincidiendo que hay que ir en un proceso de etapas, ¿no? Es bien difícil tener confianza en estos grupos, y no puedes desconocer que nosotros formamos parte de la conciencia colectiva. Has escuchado a todos los que han sido entrevistados, así como están las cosas. No, yo sí creo que a pesar de eso hay que apoyar. Si no llegan. O sea, los partidos pequeños no llegan al interior, no pueden llegar. Muy bien, señores, se acabó este interesantísimo bloque. Vamos a ir a un corte y regresamos con la tercera parte del programa.